Hace apenas 2 días dirigí en el Night Roll Club una partida de Por Moria, un juego propio que he diseñado y publicado en Itch.io sobre enanos que intentan recuperar las minas de Moria de las manos de trasgos, de orcos, tras la muerte del Balrog. Si sabéis un poco de qué va El Señor de los Anillos, reconoceréis algunas cosas ahí. El caso es que, tras terminar la partida, me arrepentí muchísimo de no haberla grabado, porque fue una gran partida. Tuvo de todo: peleas, exploración, riesgo de muerte, búsquedas de botín y muchísima tensión y risas. No me atrevo a decir que fue una partida perfecta, pero no he sido capaz de encontrar nada malo en ella, nada aburrido. Y esto no fue cosa del sistema, ni tampoco cosa mía como director del juego. Fue todo el resultado de las acciones de los jugadores, con mi arbitraje, lo que hizo que la partida fuera tan divertida. Así que como no la pude grabar, voy a aprovechar y contarte algunas razones por las cuales creo que fue tan buena. La clave de la sorpresa está en la improvisación. Para esta partida preparé 2 mapas y media mazmorra para explorar, y la partida comenzó con los jugadores, todos enanos, despertando en una galería de las minas con un sendero peligroso descendente a su derecha y un camino más seguro a su izquierda. Con un poco de investigación, descubren que ellos vinieron por el sendero seguro, así que deciden seguir bajando, ya que estamos aquí, con el objetivo de averiguar cualquier información sobre la antigua guarida del Balrog. Y aquí empieza lo divertido. Yo no tenía preparado eso. El objetivo era que fueran deshaciendo sus pasos, pero ahora iban en dirección totalmente contraria. Pero esto, aunque no lo parezca, es bueno para todos. Por parte de los jugadores, están siendo proactivos y haciendo avanzar la historia con sus decisiones. Por parte del director de juego, te obligan a improvisar, hasta el punto que ni siquiera tú sabes que se van a encontrar más adelante. Así que como más o menos tenía visualizado el aspecto de las minas, empecé a describir cómo bajaban las serpenteantes escaleras con un enorme vacío a cada lado, una caída descomunal. Y a partir de aquí fue a mejor. Como dice Tainan en Designing Games, una forma muy potente de narrativa es apelar a conceptos básicos de la razón humana, que se contraponen, como vida contra muerte, abundancia contra escasez, acompañado contra solitario. Siempre se trata de extremos. En un buen romance debe haber tanto amor como odio entre personajes. Si 2 personajes se aman mucho, debe haber un tercer personaje que odie muchísimo a uno, o a los dos enamorados. Entonces es cuando la historia se pone interesante. Esta es una forma efectiva y una que uso bastante, pero no es la única. En la partida los enanos estaban todo el tiempo en riesgo de morir, pero la ambición los mueve hacia adelante ante las adversidades. Así que cuando uno de ellos se queda colgado de una vieja cuerda atada a un equipo de escalada en la pared de un pozo del cual no se ve el fondo, la tensión es palpable. Y en el momento en el que es rescatado por sus compañeros, todos se sienten aliviados. Este es un buen ejemplo de vida contra muerte. Primero estableces el riesgo real de muerte y después viene la vida cuando es rescatado. Este es un ejemplo muy sencillo, pero es efectivo. Lo mismo sucede con los combates. Primero enfrentaron a una joven araña gigante que dormía en su recién construida telaraña. El combate fue sencillo. Bastaron una flecha y un par de golpes para derrotarla antes de que pudiera actuar, pero la escalada de tensión hasta ese momento fue interesante. Antes de enfrentarla debían abrir una antigua verja sin despertarla. Aunque lo consiguieron, hicieron demasiado ruido, así que uno de ellos se lanzó al combate arriesgando su vida antes de que la araña atacara. Cuando la derrotaron había una buena cantidad de botín en el lugar, así que era botín fácil. Aquí tenemos la parte de poder, la parte en la que los jugadores se sienten poderosos. Pero el siguiente combate contra un troll casi termina con 3 de los 5 jugadores muertos. Esa escalada de tensión fue brutal, cambiando del poder de los jugadores a su inferioridad. A esto me refiero cuando siempre digo y siempre aconsejo que no hagas encuentros justos. Hazlos o muy fáciles o muy difíciles, y normalmente alternándolos. Los muy fáciles sirven para poner a prueba habilidades nuevas, conseguir botín o información, y los combates difíciles son los que cambian el curso de la historia. Un combate justo no sirve para nada más que para pelear por pelear. Consumes recursos, estás un rato peleando y los enemigos a lo mejor te hacen un poco de daño, pero no te llegan a
llevar al riesgo de muerte, y al final terminas venciendo, porque un combate justo siempre está ligeramente amañado en forma de que esté favoreciendo a los jugadores. Así que corre el riesgo de ser tremendamente aburrido y tedioso. La última clave de la partida fue la autonomía de los jugadores. El director de juego no es un cuentacuentos. El DJ es un intérprete del mundo imaginario. Su deber solo es describir los sentidos de los jugadores y hacer de árbitro para que todos respeten las mismas reglas. El papel de hacer avanzar la historia recae sobre los jugadores. Estos son los que deben encontrar pistas, completar misiones, crear las propias misiones. Toda la historia recae sobre los jugadores, así como el mundo cae sobre los hombros del DJ. Una buena partida de rol siempre cuenta con que los jugadores son proactivos, con sus intereses y sus ambiciones, pero tienen que ir en una misma línea. Es decir, que aunque los jugadores son los que avanzan la historia, deben ponerse de acuerdo para hacerla avanzar más o menos juntos. El DJ va describiendo el camino que recorren, colocando PNJs, pistas, botín y enemigos que tratarán de detener a los jugadores. En eso se basan prácticamente todos los juegos de rol. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este ejemplo y te vaya a ser útil para próximas partidas. En la descripción de este vídeo tienes enlaces tanto a nuestro Discord como al Discord del Night Roll Club. En ambos jugamos partidas principalmente en español y se comparten opiniones, material vario y demás. Muchas gracias por ver el Consejo Estelar y hasta pronto.